Open Pit, Mine Planning and Design. Capítulo 3. Descripción del yacimiento. Parte 6. Subcapítulo 3.8. Modelo de bloques. Lo básico para aplicar técnicas computacionales para la estimación de leyes y tonelajes es la visualización del depósito como un conjunto de bloques. Una guía para el tamaño de los bloques ha sido proporcionada por David en 1977 y es la siguiente. Típicamente en la profesión, la gente quiere conocer tanto como sea posible acerca de sus depósitos y, como consecuencia de ello, preguntan por una estimación detallada realizada en base a los bloques más pequeños posibles. Esta tendencia, además de ser innecesariamente cara, podría mostrar resultados decepcionantes. Uno puede encontrar que los bloques vecinos pequeños tienen leyes muy similares. Uno también debe recordar que conforme el tamaño de un bloque disminuye, el error de estimación de dicho bloque aumenta. Adicionalmente, si uno divide las dimensiones lineales de un bloque entre 2, se multiplica por 8 el número de bloques para ser estimados. Como regla práctica, el mínimo tamaño de un bloque no debería ser menor a un cuarto del intervalo promedio del taladro. Es decir, bloques de 50 pies para una malla de perforación de 200 pies y bloques de 200 pies para una malla de 800 pies. La altura del bloque, por lo general, es la altura del banco que será usado para el minado. Adicionalmente, la ubicación de los bloques depende de diferentes factores. Por ejemplo, una elevación fundamental podría basarse en el contacto mineral-desmonte, la interfaz entre los tipos de mineralización como contactos óxido-sulfuro, zonas de alta y baja ley, etc. Algunos de los bloques pueden tener taladros diamantinos dentro de ellos, pero la mayoría no los tiene. Deben usarse algunas técnicas para asignar leyes a estos bloques que no tienen taladros. El tonelaje de cada bloque puede obtenerse fácilmente a partir del volumen del bloque, el cual es el mismo para todos, y del factor del tonelaje, el cual puede variar. Las técnicas para estimar leyes se basan en la aplicación del concepto de esferas de influencia, en el cual las leyes son asignadas a los bloques mediante la ponderación de leyes de bloques cercanos. Las variaciones en cómo seleccionan los factores de ponderación es lo que distingue a estos tres métodos. Una simplificación que se hará es considerar a los bloques como puntos en lugar de volúmenes. Mediante el tratamiento de bloques como puntos, uno podría calcular la ley promedio del bloque en base a la distancia del centro del bloque con los puntos de alrededor. Si el bloque se divide en una malla de pequeños bloques, el cálculo podría hacerse para cada subbloque y los resultados pueden sumarse. En la literatura, esta integración volumétrica se denota mediante el símbolo de integral o de sumatoria. Hughes y Davy en 1979 indicaron que la diferencia entre el enfoque de punto y de volumen es pequeña. Hemos escogido tomar el enfoque menos complicado para presentar estos principios. Regla de los puntos más cercanos. El enfoque de polígono descrito en el capítulo anterior es un ejemplo de la regla de puntos más cercanos. El área alrededor del taladro se define de tal manera que el límite siempre esté equidistante de los puntos más cercanos. La computadora calcula las distancias de los centros del bloque hasta las ubicaciones de leyes conocidas alrededor y le asigna al bloque la ley más cercana. Si la distancia más cercana es mayor que un radio r, no se le asigna ningún valor. En algunos casos, el centro del bloque podría estar equidistante de dos o más leyes conocidas. Debe entonces establecerse un procedimiento para manejar esto. Algunas veces se asigna el valor promedio. Si el bloque contiene un taladro, se le asigna ese valor. A los bloques que no tienen ningún taladro, se le asigna el valor del taladro más cercano. Técnica de ponderación de distancias constantes. En la técnica anterior se asume que la ley permanece constante sobre una región, extendiéndola hasta el taladro adyacente. Hasta que se cruza el límite entre bloques, la ley toma el número de la región adyacente. La ley en un punto se determina mediante la ley en el punto más cercano y ningún otro. Un enfoque más sofisticado podría ser permitir que todas las leyes aledañas influencien la estimación de leyes de un punto. Este método se denomina la técnica de ponderación por el inverso de las distancias.
La influencia de las leyes aledañas varía de manera inversa con la distancia que separa la ley con el centro del bloque. Es lógico que la ley del bloque sea más parecida a los puntos más cercanos que aquellos que están más lejos. Para enfatizar esta dependencia, el ponderador por distancias puede incrementarse. Esto se realiza elevando el exponente de la distancia. Por ejemplo, es muy común usar el inverso de la distancia al cuadrado, en el cual la ley promedio es igual a la división de dos sumatorias. En el numerador se encuentra la sumatoria de cada ley dividida entre su distancia al centro del bloque elevada al cuadrado. Y en el denominador se encuentra la sumatoria del inverso de cada distancia elevada al cuadrado.